Bien, bueno, bienvenidos a todos. Creo que a la gran mayoría lo conozco. Así que bueno, si alguno no me conoce, soy Sebastián Yossi, técnico en prácticas cardiológicas y docente universitario. Les doy la bienvenida a esta clase inaugural. Es una clase inaugural de un curso, pero es una clase inaugural abierta para quienes todavía por ahí no están como muy familiarizados con la modalidad, como para que vean si les sienta cómodo o nuestra modalidad, si le gusta, y si no, si alguien vino de casualidad y quiere aprender, bienvenido también para que aprenda. La idea de esto, ¿cuál es? Principalmente abrir los micrófonos y participar. No se evalúa a nadie, sino que la idea es que cuanto más disparidad haya entre las opiniones, para mí mejor, porque es lo que nos permite justamente aprender. ¿Sí? Si yo vengo y les digo, bueno, acá está esto, acá está lo otro, acá está hace medio un monólogo aburrido. Entonces, la dinámica en sí de academia es esa. Y obviamente invitarlos a participar, ya sea, si es por micrófono mejor porque es más rápido, pero si no pueden participar por el chat, no tengo ningún problema y yo los voy leyendo y voy mencionando. ¿De acuerdo? La idea es todos los miércoles, van a ser 10 clases, sin contar esta, van a ser 10 clases en donde se van a presentar casos distintos, de distinta temática, y una de las cosas que voy a aplicar en este tipo por esta vez, como algo nuevo, es que si alguno de los participantes de la academia quiere traer un caso que le pasó, porque le trajo un montón de dudas, porque le sirvió o porque no le terminó de cerrar, me consulta y lo puede exponer. Tiene que ser un caso que esté resuelto. No vale traer casos en el cual, a través de lo que se digan acá, se tengan que tomar decisiones, porque no es la idea de academia. La idea es ver un aspecto técnico, ¿de acuerdo? Así que si alguien de repente nos estuvo leyendo un holter y después le dijo, uy, aprendí un montón con esto y quiere transmitir eso, lo puede traer. Si le pasó con una ergometría, lo puede traer. Le pasó con un electro en internación o en consultorio, lo puede traer. Me consulta previamente, me escribe y de esa manera lo podemos exponer. Un caso clínico completo que tenga electro, eco, eso también va a estar esta posibilidad en academia. Bien, bueno, pero vamos a empezar con la clase cero. La idea de hoy es presentarles un casito. La idea es que sea una actividad corta. ¿Por qué? Primero porque estamos muy cansados, es casi la última hora de la noche. La idea es que hagamos como una especie de gimnasia intelectual antes de cerrar el día. Así que bueno, asumo que los que están acá es porque realmente tienen ganas de llevarse algo. Vamos a empezar con el caso que les preparé para hoy y vamos a ir debatiendo. La idea es que terminemos más tardar a las 9 de la noche. Bien, para que todos podamos irnos a dormir habiendo aprendido algo nuevo o habiendo escuchado de los demás. Les recuerdo, la actividad academia se va a hacer por los próximos 10 miércoles en el horario 20:15 de Argentina. Si quienes por ahí estén en otro país, tener en cuenta, por favor, esto, y es espacio de debate, de discusión de casos. Así que bueno, ya me dijo que iba a traer alguno. El casito que vamos a presentar hoy, paciente masculino, de 74 años, con antecedentes de cirugía abdominal, factores de riesgo cardiovasculares que presenta, es extabaquista, es hipertenso, sedentario y obviamente la edad. El motivo de consulta es mareos recurrentes con síncope. Es ingresado por guardia donde se realiza un electrocardiograma, control de signos vitales y laboratorio. Y este es el electrocardiograma que se realiza en cuestión. Así que lo dejo para que lo vean, para que lo analicen. Fíjense primero, básicamente, cómo está plasmado técnicamente el electrocardiograma, cuántos canales, cuántas derivaciones vemos. Si quieren, esos son aspectos técnicos que muchas veces está bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ven? ¿Hay algo que se pueda correlacionar con los síntomas? El primero que esté listo para mencionar o decir algo, puede hacerlo.
No veo el ECG. ¿No se ve el electro, chicos, en pantalla? ¿O se ve? Sí, sí, se ve, se ¿Se ve, ve? se ve. ¿Se ve? Ah, Sí, Bueno, yo veo a simple vista un latido anticipado. bueno, tenemos una opinión. ¿Qué otra opinión hay? El ritmo es inusual. Bien. sí. ¿Qué más? Los que veo son pausas largas. La frecuencia cardíaca parece bradicardia. Bien, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Voy a tomar esto que mencionaron recién. Tratemos de empezar, obviamente, siempre tratemos de dirigirnos con una metodología, ¿no? A la hora de evaluar el electrocardiograma, qué ritmo tiene, qué frecuencia cardíaca tiene, digamos, empecemos por ese contexto. Recordemos que es un paciente que llega a la guardia consultando por mareos, incluso por síncope, ¿no? Y uno le hace, obviamente, dentro de la rutina de guardia, un electro. Por lo tanto, repasemos eso, con qué se quedan de lo que se mencionó. ¿Qué ritmo tiene? Sinusal. Irregular. Irregular, R. Irregular, dicen por ahí. Bueno, ¿podemos tener un ritmo sinusal y a su vez que sea irregular? Sí, ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, todos coincidimos que hay ritmo sinusal. Sí. sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque veo una P seguida de un QRS, por ejemplo. ¿Y qué más? Repasemos los criterios de ritmo sinusal. ¿Cuáles son los 3 criterios fundamentales para hablar de ritmo sinusal? Uno ya lo dijeron, P seguida de QRS, criterio necesario, pero no suficiente. Faltarían otros criterios más. P positiva en D2, D3 y ABF. Veamos, D2 acá está la P, acá está la P, la P es positiva. D3 recordemos que no es una derivación tan sensible, es más sensible de 1, ¿sí? Porque D3 puede tener modificaciones de la P en ritmo sinusal. Sí lo es ABF, como mencionaron. ¿Cómo tiene que ser en ABR? Negativa. Muy Negativa. bien, perfecto. ¿Cómo tiene que ser en B1? Puede ser Puede ser bimodal. negativa. Isodifásica, en realidad, modo plus-minus. ¿Bien? O sea que los criterios de polaridad de onda P para ritmo sinusal están cumplidos. Y después, a su vez, que a cada P le sigue el QRS. Bueno, está bien, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué otro conceptito más es importante para hablar de ritmo sinusal? La frecuencia cardíaca. Bien, ¿y cómo está esta frecuencia cardíaca? ¿Qué opinan? Yo considero que está bradicárdico, pero posterior a las extrasístoles se genera una pausa más, y supongo que eso puede ser lo que le esté afectando también o que porque tenga mareos. Está perfecto. Atención con lo que menciona Claudia porque es interesante. Dice, la bradicardia, hay extrasístoles, otra de las cosas que se han mencionado que es correcto, son extrasístoles de tipo ventriculares, que dan unas pausas compensadores largas, importantes, pero para poder medir, saber cuál es la frecuencia de base que tiene el paciente, para eso es importante tomar ciclos RR que estén exentos de extrasístoles. Entonces, de esa manera uno puede tener en cuenta cuál es, porque si yo realmente tomo aquellos ciclos que tienen extrasístoles, producto de la pausa compensadora, obviamente voy a tener disparidad entre los intervalos RR. ¿Se entiende? Entonces, tratemos de buscar ciclos como por ejemplo este de acá, que hay 4 ciclos RR. Y vamos a la pregunta básica, ¿cuántos cuadrados grandes separa una R de otra R? Por ejemplo, de acá para acá o de acá para acá. Más o menos. ¿Cuántos cuadrados? 2, 4, 5 y un poco más. O sea, más de 5 cuadrados. Entonces, ¿de qué frecuencia cardíaca estamos hablando? Casi 6 cuadrados. 50 latidos aproximadamente. Claro, entre 60 y 50. O sea que estamos por debajo de 60 latidos por minuto. Motivo por el cual
más que en un ritmo sinusal, estamos como en lo que se va propuesto al principio, ¿en qué? Una bradicardia sinusal. Una bradicardia sinusal, y una bradicardia sinusal con extrasístoles ventriculares de pausas compensadoras bastante largas. ¿Y a qué creen que se puede deber esas pausas compensadoras bastante largas? ¿Podrías volver a leernos los primeros datos que nos diste, Seba, del ¿Qué paciente? querés saber? El paciente masculino de 74 años, Sí, sí. A ver extenso, qué decía. tabaquista, sedentario, consulta por mareos y síncope. Repito, la pregunta es ¿por qué creen que las pausas compensadoras de las extrasístoles son tan largas y eso qué dato nos puede dar? Puede ser que tenga un bloqueo AB. Un bloqueo AB. A ver, ¿y eso querés ampliar un poquito más? Que no me acuerdo, profe. No, no hay problema, pero es más que nada como para ver, o sea, lo que proponés, justamente esto, para desmenuzarlo. Fíjate el PR. Claro, para hablar de bloqueo AB tendríamos que básicamente primero ver cómo es el PR. La conducción AB parece PQRS, 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 descartando obviamente no las extrasístoles, básicamente parece haber una relación PQRS 1 a 1 y con un intervalo PR dentro de valores aceptables. Bien, entonces por ahí lo de bloqueo AB en sí lo descartaría como concepto, pero no está tan mal igual lo que vos mencionás, porque hay algo raro ahí. Puede, Vamos a repetir. puede A ser ver, que haya una P sinusal bloqueada. ¿en dónde? ¿Dónde notas esa P sinusal O sea, bloqueada? en la primera EB, primero acá, la EB hay una P retrógrada y después hay como un bultito A ver, yo te lo marco. ¿En dónde me decís? en la derivación de abajo, Acá. la tira larga, sí. Es simultánea, ¿eh? La tira de abajo del D2, Claro, sí, sí. aparecen todas, es La primera simultánea. sinusal, la que sigue sinusal, después Sí. está la EB, hay una P retrógrada. Bien, Puede bien. ser que haya una P bloqueada ahí, sinusal, ¿Dónde la verías esa P bloqueada? pero me parece que es la T igual eso. Claro, bueno, veamos esto que acabas de mencionar que es sumamente interesante. Alejandra dice, veo una extrasístole y detrás da la sensación de que hay una onda P. ¿Todos la ven? ¿Coinciden con lo que menciona Buenas Alejandra? noches, ¿qué Hola. tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Podría Bien, ser que la extrasístole sale a salvar ay, no me sale, no lo digo con las palabras, pero sale a salvar la situación para que haya ese Está latido? bueno Porque lo que si no vos se sincopa planteás, la persona. está bueno lo que vos planteás, pero en ese caso sería un escape. En este caso el latido está adelantado. Sí. Les pido disculpas a los que se conectaron antes, porque se acaba de conectar más gente seguido. Voy a repasar un poco el caso como para los que están entrando, que estén un poco a tiro. Rápidamente. Estamos viendo el caso de un paciente masculino de 74 años, con antecedentes de cirugía abdominal, con factores de riesgo cardiovasculares como extabaquista, hipertenso, sedentario, la edad. Recurre a la guardia por mareos recurrentes y síncopes. Ingresado a la guardia, se realiza electrocardiograma, control de signos vitales y laboratorio. Presenta este electrocardiograma en el cual ya se mencionó que el paciente presenta una bradicardia sinusal con extrasístoles ventriculares frecuentes. La pregunta es, que más allá de la bradicardia sinusal, estas extrasístoles ventriculares están generando una pausa compensadora bastante larga. Esa fue la pregunta disparadora de recién para los que más o menos se fueron uniendo, y lo que se mencionaron es que las extrasístoles tienen una P retroconducida. La pregunta es, ¿esto pasa en una sola extrasístole o en todas las extrasístoles se puede distinguir este fenómeno de retroconducción BA?
Hola, Sebas. Para mí Bueno, se ve en la Debo. mayoría. La pausa que ocurre, para mí es que la extrasístole es como, no sé cómo decirlo, como que resetea el nodo y la onda P que se produce es como que, no sé, como patear un gol al revés, digamos. Entonces como que la onda P ya se retrógrada. No quise explicar lo que quiero decir, pero es como que para mí resetea el nodo B, algo así. ¿Quién quiere ampliar lo que dice Debo o disentir con lo que ella dice o reproducirlo en otras palabras? ¿Están todos de acuerdo con lo que mencionó? O sea, yo creo que no es que se resetee el nodo A, sino el nodo sinusal. El nodo sinusal, creo que ya dijo el nodo AB, vos crees que lo que se resetea es el nodo sinusal. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Puede ser que al no salir un complejo QRS de base, se hizo un escape. No, escape no hay. Justamente era lo que decíamos recién. Hay una extrasístole, pero venimos en un contexto de bradicardia sinusal, ¿sí? Lo podemos ver acá donde están estos ciclos RR consecutivos. Venimos en un contexto de bradicardia sinusal en donde salen extrasístoles de QRS ancho, que bien podríamos mencionar que son extrasístoles ventriculares, pues eso también es interesante de debatir, pero salen extrasístoles de QRS ancho que tienen esta retroconducción y dan una pausa compensadora larga. ¿Sí? No hay escape. Para hablar de escape, tendría que, primero que nada, el intervalo RR incluya el último latido sinusal más el latido ectópico como escape. Ese intervalo RR tiene que ser más largo que el intervalo RR de base. Recuerden que en las extrasístoles, ese intervalo que va desde el último latido sinusal hasta el latido ectópico se llama intervalo de acoplamiento o ligadura. Cuando la ligadura es más corta que el intervalo RR de base, estamos ante la presencia de una extrasístole. En cambio, cuando esa ligadura, ese intervalo de acoplamiento, es más largo que el intervalo de base, estamos en la presencia de un escape. ¿De acuerdo? Entonces, no hay escape, o bien podría haber un escape si, por ejemplo, la pausa compensadora es muy larga y sale una P de diferente morfología, diferente polaridad, podría llegar a ser un escape auricular, o bien un QRS sin onda P igual al de base, en este caso un escape de la unión, o bien un latido ancho que es un escape ventricular. Entonces, no hay en este caso escapes que estén saliendo directamente. Está la extrasístole ventricular, y luego, cuando se reinicia el ciclo, se reinicia con una P siempre de tipo sinusal. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Débora propone, hay una extrasístole, aparentemente ventricular, retroconduce, genera ondas P, CB, y es un poquito lo que construyeron entre Débora y Alejandra. Efectivamente, esta retroconducción BA, es decir, se despolariza el ventrículo, si asumimos que esto es ventricular, se despolariza el ventrículo, y al despolarizarse, lo que hace es enviar ese impulso por uno de los fascículos hacia la aurícula y despolariza desde abajo hacia arriba, es decir, de manera cefalocaudal. Eso llega hasta el nodo, que fue lo que explicaba Débora. Dijo, ese impulso auricular que va desde el piso de la aurícula hasta el techo, hasta la desembocadura, si quieren, de la vena cava, impacta en el nódulo sinusal, como corrigió Ale, impacta en el nódulo sinusal y como que resetea medio ese automatismo. Entonces, en realidad, desde esta P retroconducida hasta que vuelve a salir el nodo AB, el nodo sinusal, hay un tiempo muy largo que es lo que vemos como pausa compensadora de la extrasístole. Entonces, fíjense cuánto tarda, o sea, si esta P realmente impactó en el nódulo sinusal, la pausa compensadora es larga a expensas de justamente este impulso eléctrico que lo dejó al nodo sinusal un poco desfasado. Teniendo en cuenta que de base, ¿cómo es ese ritmo sinusal? ¿Cómo es ese automatismo en realidad? ¿Cómo viene la base de ese automatismo?
Lenta. Disminuida, efectivamente. Entonces, si ya el paciente viene con una bradicardia sinusal, ya desde el vamos, no es un nodo que ande con un automatismo apropiado. Si encima, cuando recibe un impulso ectópico, ese nódulo sinusal tarda más en volver a generar un impulso, ya nos está hablando de que hay que, está muy sensible el nodo a esos impulsos. ¿Qué está pasando entonces? Podríamos decir que es sinusal. Perdón, otra vez, Debo. Si se podría afirmar que hay una disfunción sinusal. Por lo menos pensar que sí, que lo hay. ¿Sí? O sea que básicamente hay una importante, o por, no es importante, pero por lo menos hay una disfunción sinusal, porque primero venimos con una bradicardia y aparte está muy sensible a estos impactos justamente que se generan por retroconducción o estos impulsos que lo tocan y tarda el nodo en recuperarse, tarda bastante tiempo. De hecho, fíjense que acá hay una dupla y cada dupla lleva luego su P retroconducida. La primera obviamente está cortada por esta dupla y luego viene de eso el tiempo de recuperación hasta que sale. Después cuando se recupera lento, vuelve otra vez a salir otra extrasístole y demás. O sea que, obviamente, si asumiendo que no es una causa extrínseca de la disfunción sinusal, sacando las causas extrínsecas que se pueden resolver de disfunción sinusal y resolviendo la causa, se revierte esta disfunción, bueno, podríamos dejar tranquilo al paciente, pero suponiendo que es algo intrínseco, propio del nódulo sinusal. ¿Cuál creen que sería la conducta terapéutica que se pueda seguir? Marcapaso. ¿Alguna otra opinión? Sí, lo mismo, marcapaso. Marcapaso. Sí, yo Bien. estaba pensando lo mismo. ¿Y qué tipo de marcapasos aplicaría para este paciente? ¿Cuál, Elio? ¿Qué tipo de marcapasos creen que diría? ¿Con cuántos cables? Unicameral. ¿Con cuántos cables? ¿Un solo cable o dos cables? Unicameral. Unicameral. ¿En qué cámara lo ubicaría si es unicameral? Aurícula derecha. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿El resto qué opina? ¿Están de acuerdo? ¿Qué edad tenía el paciente? Perdón, 74 años. ¿Se podría poner, Sebas, un DDD? Un DDD. para ver el extensor de las aurículas. Bien, a ver. Sí, Suponiendo no, vamos a hacer cuenta, este paciente requiere un marcapasos. ¿Podríamos decir qué es lo que más necesita este paciente? ¿Que se estimule la aurícula? ¿Que se estimule el ventrículo? ¿O que se estimule la aurícula y los ventrículos? ¿Qué es lo que necesita sí o sí basado en el contexto clínico? Que estimule aurícula. No, el ventrículo. Interesante. Hay quienes dicen que se estimule sí o sí aurícula, hay quienes dicen que se estimule sí o sí ventrículo, y hay quienes dicen que se tienen que estimular ambos. Yo diría que de forma urgente, urgente, o sea, por la clínica y demás, lo más importante ahora mismo es estimular la aurícula. La conducción AB está conservada. Para mí también tiene que ser aurícula. Bien, si tenemos bradicardia, ahora quiero avisar que estoy leyendo algunas cosas en el chat que después las voy a exponer porque son muy interesantes. En primer lugar, sí, tal cual.
lo que se necesita es la estimulación sí o sí auricular, porque de por sí viene con una frecuencia baja. Entonces, si el paciente viene con una frecuencia baja, y esa frecuencia baja es a expensas de una disfunción sinusal, lo que se va a requerir inmediatamente es que se estimule la aurícula. Y ante las pausas que se generan, como hay ausencia de onda P, entonces se va a estimular la aurícula y de esa manera se va a cortar la pausa. Y como la conducción AB es conservada, ese estímulo que se haga en la aurícula va a poder pasar al ventrículo sin necesidad de que el ventrículo esté estimulado. ¿Por qué? Porque como dijeron recién, mientras la conducción AB esté conservada, el ventrículo solo va a ser sensado y no va a ser estimulado. En el caso de que se produjese secundariamente más adelante un bloqueo auriculoventricular, en ese caso sí, se requeriría de la estimulación ventricular. Entonces, en realidad sí, sería lo ideal un bicameral que permita una secuenciación, es decir, de estimulación auricular, pasaje a B, despolarización ventricular y que haya sensado de ese ventrículo y que el marcapasos se inhiba al sensar el ventrículo. Entonces, las pausas van a dejar de ocurrir porque se va a empezar estimulando la aurícula. Entonces se estimula la aurícula, se despolariza la aurícula y el impulso pasa por el nodo AB normal y después despolariza el ventrículo y con eso se genera la despolarización ventricular. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? Sí, perfecto. Sí, perfecto, sí, sí. Un par de comentarios interesantes de debate, antes de seguir con el caso, que yo lo pasé por alto, pero lo mencionaron. Las extrasístoles, las hemos mencionado, por lo menos en mi caso, hemos dicho que son unas extrasístoles de QRS ancho, pero que podemos estar tentados a pensar que son, que no lo sean. Hay un comentario muy interesante en el chat que descarta la posibilidad de que sean extrasístoles ventriculares. Y que sean, en realidad, de tipo supra, o por lo menos no ventriculares estrictamente, o de otro sector. ¿Cuál creen que podría ser eso y por qué? Dicho ya de Se va paso, cuando el Son clip pensaba que ventriculares. podría llegar a ser nodal, no me acuerdo muy bien, pero creo que está esa que está la lenta rápida y la rápida lenta. no, que pero eso puede es la ser taquicardia por reentrada intranodal. Eso es una taquicardia por Ay, no, reentrada. pero puede haber extrasístoles que conduzcan de la misma forma, ¿no? Solamente tiene que ser No, taquicardia. no. Efectivamente, eso aplica para la taquicardia por reentrada intranodal. Ah, ok. Sí, en realidad, si ustedes se fijan, la característica del latido de base en sí, y lo comparan con el de la extrasístole, o sea, la extrasístole tiene una morfología y una polaridad, incluso la polaridad en sí coincide, si ustedes se fijan en todos los canales, las polaridades coinciden con los QRS de base, y la morfología tiene bastante semejanza. Y de hecho, los QRS propios de estas extrasístoles no son tan anchos, tan grandotes. Entonces, tranquilamente pueden ser extrasístoles, como menciona Ignacio, que me parece un comentario súper interesante, del tipo isiana. Por eso son un poquito más angostos. Entonces, si son isianas, se pueden considerar en realidad como supraventriculares, porque todavía están por debajo, no están por encima de la bifurcación del haz, y tranquilamente pueden tener retroconducción, porque fíjense que si se originan en el haz de His, retroconducen nodo AD aurículas. Así que me parece súper interesante, yo de hecho me inclino un poquito más, por eso más que por extrasístoles ventriculares en sí. A veces puede que no termine de quedar claro, sí o sí por la superficie, pero está bueno mencionarlo. Por otro lado, como decía Joel, la posibilidad de que el paciente esté utilizando betabloqueantes y demás, no era el caso, no era un paciente medicado con
con metabloqueantes, no tenía ese tipo de... Bien, al paciente se le coloca finalmente el marcapaso. Marcapasos bicameral. Y esto es lo que se obtiene con el registro. Fíjense, un registro de superficie, en donde tenemos 3 derivaciones electrocardiográficas. Abajo lo que tenemos es registro intracavitario, es decir, con los catéteres dentro de las cámaras, con el catéter dentro de las cámaras, se registra las ondas auriculares, se registran las ondas ventriculares y a su vez qué secuencia hay. Arriba en marcadores, la P es de pacing, que se traduce como estimulación, y si hay una S es de sensing, que significa descensado. Arriba está el canal auricular, abajo el canal ventricular. Entonces, en el primer latido, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué ocurre? ¿Qué está haciendo el marcapasos en la aurícula? Estimulando. Está estimulando. Tenemos de pacing, no de onda P, es P de pacing, fíjense, coincide con esta onda auricular, la está estimulando. ¿Y con el ventrículo qué está haciendo? Está sensando. ¿Qué dice acá? ¿Qué letra dice acá? También marcapasea. O sea, También está marcapaseando. Sí, P de pacing, lo estimula. Entonces, la secuencia que tenemos es A pacing, B pacing, o sea, se está estimulando. Veamos, ahora vamos sobre esto, pero esta parte de acá del latido, la secuencia ¿cómo es? ¿Cómo sería? A sensing, A pacing, ¿cómo dirían que es? A pacing, B pacing, o sea, estímulo auricular, estímulo ventricular, estímulo auricular, estímulo ventricular. ¿Qué vemos acá en el canal auricular en el que está pintado de azul? Es básicamente la estimulación auricular. ¿Qué vemos acá en el canal ventricular? Es básicamente la estimulación ventricular. Es decir, en el electrocardiograma de superficie nosotros a esta P podríamos llegar a verla o a distinguirla como la famosa espiga de marcapaso. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué hay? Fíjense esto. ¿Qué está ocurriendo con esta señal de acá? solo marca una extrasístole. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Pero, o sea, ¿qué está pasando en el canal ventricular? Está sensando. Está sensando, o sea que la señal esa no está estimulada, sino que es propia. ¿Y qué sería ese latido propio que está sensando? Lo dijeron recién por ahí. Extrasístole. Extrasístole, la misma extrasístoles que tenía justamente el paciente, y fíjense cómo acá también se marca la secuencia esta de activación, en donde tenemos primero se activa el canal auricular, el canal ventricular, perdón, a diferencia de lo que veníamos viendo, que es primero el canal auricular, después canal ventricular, primero auricular, después ventricular, se activa primero el ventrículo y luego la aurícula, porque esta aurícula que se está acá... Ah, porque la aurícula es retrógrado. Efectivamente. Latido. Muy bien. Qué Es bueno. lo que veíamos, lo mismo que veíamos en el electrocardiograma de superficie. Bien. Ahora, la pregunta inicial era, ¿este paciente necesitaba la estimulación ventricular? No. Para mí tampoco, para mí la estimulación auricular nada más. Yo creo que regulando la estimulación auricular... Bien, entonces, fíjense, ¿qué pasa en el de acá al lado, en la imagen de acá al lado? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es la secuencia de activación? O sea, ¿qué está ocurriendo en los canales auriculares y ventriculares respectivamente? Ahí el canal ventricular está sensando. Perfecto, porque ¿qué es lo que se restableció? O sea, ¿qué es lo que se programó en vez de tener esto? ¿Qué se programó acá? ¿Qué es lo que se permitió hacerle al impulso auricular o al impulso ventricular? Digamos como que el marcapaseo, o sea, el sensado propio le gane al marcapaso en realidad, ¿no? O sea, que el marcapaso no le gane al sensado.
Efectivamente, se le ha permitido al ventrículo que tenga su propia actividad, es decir, se ha programado para que se conserve la conducción AB y no se estimule innecesariamente al ventrículo. En estos casos, como el paciente que tenía una disfunción sinusal, es completamente en vano que se estimule el ventrículo si tenemos un pasaje AB correcto. Entonces, cuando se coloca el marcapasos, por default, la mayoría de los marcapasos vienen con una programación que hacen estimulación auricular y estimulación ventricular. Pero eso después se puede corregir y evitar que haya una estimulación ventricular innecesaria y que se termine siendo una secuencia de activación, como en este caso, que sea una estimulación auricular con un adecuado pasaje AB para que el QRS del paciente sea el propio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el casito? Sí, las que quieran. O sea, en el trazado que está como. O sea, si yo Perdón. pongo el marcapaso para que estimule la auricular, las extrasístoles ventriculares que se veían antes, ¿se regulan? O sea, no aparecen. No. El marcapaso no tiene nada que ver con la regulación de las extrasístoles. Ahí se aplica terapia farmacológica para tratar de disminuir o abordar la causa que está generando esas extrasístoles. Pero no, el marcapaso simplemente va a estar para evitar que en el caso de esas extrasístoles la pausa compensadora sea tan larga y se mantenga una frecuencia programada acorde a una frecuencia más fisiológica. Este es el modo en el que se elige programar. Claro, eso quería preguntar. ¿Cómo switcheás, digamos, del primer modo que estuvimos viendo al segundo modo? Eso se puede hacer tranquilamente al momento del implante o en controles posteriores con el programador correspondiente del marcapasos. ¿Vos arrancaste con qué tipo de modo primero? El modo es DDD, el modo siempre es el mismo, es DDD. Lo que vos podés ajustar es el pasaje AB, es decir, el intervalo AB. ¿Qué quiere decir? Si el paciente no requiere el marcapaseo ventricular, lo ajustás. Le programás, ya sea o un intervalo, le programás el intervalo AB más largo, o le podés poner algún algoritmo que busque, o sea, que deje una histéresis. Hay distintas modalidades que se utilizan justamente para evitar la estimulación ventricular cuando no la necesita. Entonces, lo que se deja es una programación en modo DDD, que en realidad, en este caso, si lo dejamos en DDD a 60, el marcapaso va a estimular siempre a 60. Pero ¿existe alguna posibilidad de que se pueda aumentar un poquito esa frecuencia a 60 latidos por minuto? A ver, esto más que nada por ahí para los que se acuerdan o para los que están en el mundillo de los marcapasos. ¿Conviene que nos quedemos con 60? ¿El paciente va a levantar más de 60 latidos por minuto? ¿Qué creen? ¿Es un paciente con un nódulo sinusal capaz de elevar la frecuencia cardíaca? ¿Le tenemos fe a ese nódulo sinusal como para que eleve la frecuencia cardíaca? No, porque si realmente tiene una disfunción sinusal, ese nodo no va a disparar mucho, tiene un automatismo deprimido. Existe entonces, para los marcapasos, una función que se llama respuesta en frecuencia, que sería la cuarta letrita que se le agrega a un marcapasos. En realidad el modo de estimulación, en vez de que sea DDD, se le agregaría una cuarta letra que sería la R, es el modo DDDR, que es una programación que le permite a los marcapasos que si el paciente requiere hacer un poco de ejercicio, ya sea como subir unas escaleras o caminar un poco más rápido de lo habitual, el marcapasos pueda estimular por encima de esta frecuencia de 60 latidos por minuto, porque si no, se quedaría medio cortina si el paciente necesita un poco más de gasto cardíaco. El marcapasos, si lo dejo así pelado, sin R, a la libre actividad del nódulo sinusal, y el paciente requiere ese automatismo para incrementar el volumen minuto, no lo va a poder hacer, porque el marcapasos solamente lo deja en 60. En cambio, si le agrego esa función de respuesta en frecuencia, con los sensores que tienen los marcapasos, pueden llegar a la conclusión de que el paciente está haciendo una actividad física y que le va a permitir marcapasear, pero en vez de a 60, a 70 o 80, según
la necesidad que posea. Bien, y después obviamente hacer los controles periódicos de dispositivos e ir ajustando lo que haya que ir ajustando. Bien, no sé si alguien levantó la mano. Débora, ¿qué querías preguntar? Algunas veces cuando reviso trazados, hay extrasístoles de personas que tienen marcapaso y por ahí la extrasístole tiene la espiga delante del marcapaso. Y yo una vuelta no sé dónde escuché que decían que era como extrasístoles mediada por marcapaso o algo así. Y después, Sí. No sé si es así el término o el marcapasos ve la actividad auricular y capta el ventricular, aunque sea Efectivamente. extrasístole. Me da la sensación, lo más probable es que haya una extrasístole auricular y que esa extrasístole auricular esté seguida por el marcapaso y lo que vos en realidad ves es un latido adelantado con la misma morfología del QRS de base que del marcapaso y hasta con la espiga, pero eso es porque en realidad lo que hay es una extrasístole auricular y esa aurícula sensada es seguida por el estímulo del marcapaso porque es para lo que está programado. Mismo si existiese una taquicardia, que obviamente eso se programan, hay correcciones que se pueden hacer, pero sí, tranquilamente pueden ser extrasístoles auriculares que son seguidas por el marcapaso. Y la ventricular nunca es seguida por el marcapaso. La ventricular es ventricular, no tiene La espiga. ventricular y el marcapaso lo que debería hacer es censar esa actividad y al censar se tiene que inhibir y volver a reiniciar el ciclo de estimulación. Si está programado a 60, censa la actividad ventricular y a partir de ahí cuenta los milisegundos correspondientes a la frecuencia de 60 latidos por minuto y después ahí recién reinicia el ciclo. O sea, para las taquicardias mediadas por marcapaso sería conveniente verificar el retardo AB, ¿no es cierto? Eso, más que el retardo AB, es jugar con los periodos refractarios, postventriculares, periodo refractario auricular, periodo refractario postventricular, evitar que ese sensado auricular siga, mejor dicho, que ese sensado auricular sea seguido por el ventrículo. Hay que evitar que esa señal auricular sea seguida por el ventrículo, porque si un ventrículo genera, por ejemplo, como en este caso, una retroconducción, que las hay, eso es un problema, porque básicamente si esa retroconducción auricular es seguida por una estimulación ventricular, ahí es donde empieza el lío y ahí es donde se genera la taquicardia mediada por el marcapaso. Entonces, en realidad se juega con lo que se llaman periodos refractarios, que son propios del IVAR, o términos ya más técnicos de lo que es periodos refractarios postventricular, periodo de Blanking, y se ajusta a eso para evitar que se desencadenen estas cosas. Bien, dudas, consultas. ¿Debo tener la mano levantada o era lo anterior? No era lo anterior, Seba. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Si no, cerramos acá. Marian, adelante. No, apreté sin querer, no, todo bien. Se Está entendió perdonado. bárbaro. Bueno, espero que les haya gustado. A los que ya están inscritos en la academia, nos vemos el miércoles que viene con otro caso. Recuerden, repito, por eso, sobre todo para los que entraron tarde, si quieren presentar casos, me escriben y los presentamos y los traemos para debatir. Si no, yo tengo, siempre tenemos. Les voy a mandar, así como les mandé el link para que puedan ingresar, les voy a mandar el link para que puedan volver a ver la clase, sobre todo los que entraron medio tarde, la quieren volver a ver, o no pudieron tomar apuntes. Les voy a mandar, va a estar subida esta clase solamente va a estar subida y la van a poder ver y demás. Y si alguno se quiere copar en las próximas 10 clases, me contacta. Giovanna, ¿querías decir algo? ¿O también levantaste la mano sin querer? Bien. Bueno, les agradezco a todos los que se conectaron. Gracias a los que vinieron ocasionalmente. Y al resto, nos vemos el miércoles que viene en la academia. Les mando un gran saludo. Que tengan buen fin de semana largo. Gracias, Seba. Gracias, Seba.